Mis estudiantes y abogados de práctica y al derecho y ciudadanía colombiana, es un gusto estar nuevamente el día de hoy con ustedes. Hoy quiero hablar de un tema importante para los abogados y para la ciudadanía, para que conozcan cómo es el procedimiento. Pero para los abogados va a ser un tema importante del cual no había tenido la oportunidad de hablar. Había subido un video sobre la responsabilidad civil extracontractual y me gustaría darles a todos los abogados un tips importante para que en la práctica procesal y en el momento de una consulta sepamos cómo manejar ese tipo de situaciones, y a la ciudadanía también, que es qué hacer en el evento donde existen accidentes de tránsito, donde hay daños a bienes o daños, lesiones a una persona. ¿Cómo se maneja ese procedimiento? ¿Cuáles son de pronto las fases o etapas con las cuales podemos iniciar? No voy a abordar lo que es la etapa probatoria dentro de un proceso, pero sí cómo desde un comienzo, cómo podemos empezar a preconstituir esa prueba y cómo empezamos a intentar iniciar ese tipo de proceso. Entonces, vamos a entrar en materia. Cuando hay un accidente de tránsito donde hay lesionados, ¿sí?, con respecto a un tercer vehículo que entre lesión a una persona o daña un bien, este proceso es conocido como un proceso de responsabilidad civil extracontractual, es decir, que no se deriva de un contrato. Acá no estoy hablando de cuando uno va como pasajero dentro de un accidente sucede un accidente de tránsito y se ocasiona víctimas a los pasajeros. Estoy hablando de terceros que llegan y lesionan a esa persona, o ese vehículo le daña otro vehículo. Entonces, cuando suceda una situación de esos, muchachos, y en la práctica, ¿qué pasa? Inicialmente se abre una investigación penal en virtud del informe de tránsito que pasa la Policía Nacional al momento en que realiza el croquis. Siempre debe existir un croquis para que de allí se derive una información que el policía de tránsito pasa a la fiscalía y se inicie un proceso penal por daños o lesiones personales a la persona. Cuando hay lesionados, ese fiscal que conoce el asunto va a empezar a llamar a la persona para efectos de empezarle a hacer unas valoraciones en las cuales se determine una incapacidad permanente, transitoria o definitiva. El proceso penal, van a ver, es separado del proceso civil. En el proceso penal se va a iniciar una investigación la cual es muy demorada, pero allí lo que se puede lograr con la víctima o la persona lesionada es que comparezca a efectos de que se le realicen los exámenes médico-legales y se le determine una incapacidad. Con esa incapacidad va a ser el objeto con la situación con la cual se puede entrar a un proceso de tasación de los perjuicios morales, lucro cesante, daño emergente. Entonces, quiero hablar de esa parte porque es importante tener un informe médico con el cual se determine qué tipo de lesión sufrió esa persona y a futuro posiblemente cuál va a ser la lesión para efectos de poder tasar adecuadamente el monto de los perjuicios, que ya voy a hablar del aspecto civil, pero es importante hablar acá porque es que en el proceso penal es importante para efectos de realizar exámenes médico-legales con los cuales, junto con los exámenes que le hace con la EPS o la empresa de salud, van concomitante con el informe médico-legal. Entonces es importante ir al tanto de lo que va desarrollando la fiscalía para efectos de establecer de que le vayan haciendo revisión a la persona para determinar el monto de los perjuicios morales, lucro cesante, daño emergente que se le pudo haber ocasionado a esa persona. Entonces, teniendo eso,
¿Qué pasa con el aspecto civil, mis estudiantes y abogados? Entonces, cuando pasa una situación de esos, nosotros podemos citar a una audiencia de conciliación prejudicial a ese conductor, a la empresa que se encontraba afiliada al vehículo, porque recuerden que en la responsabilidad extracontractual también son obligados a responder solidariamente tanto el conductor como la empresa que tiene afiliada el vehículo y el propietario. Entonces, en materia civil, lo primero que podemos hacer es citar a una audiencia de conciliación prejudicial donde citamos al propietario, a la empresa afiliada, si es de servicio público, claro está, si es servicio particular, pues lógicamente vamos a citar al conductor y al propietario. Pero acá es importante, ¿por qué? Porque vamos a iniciar una audiencia de conciliación prejudicial para efectos de el resarcimiento de esos daños o perjuicios morales, ¿sí? O alguna lesión que haya sufrido esa persona. Entonces, lo primero que uno hace en la técnica es citar a una audiencia de conciliación prejudicial. Pero ojo, recuerden que en los procesos de responsabilidad civil extracontractual, ¿sí? No es necesario agotar la audiencia de conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad cuando se solicitan medidas cautelares del artículo 590. Permite que dentro de este tipo de responsabilidad extracontractual usted pueda pedir medidas cautelares, inscripción de demanda sobre bienes sujetos a registro de propiedad de la parte demandada. Entonces no es necesario la conciliación, usted puede demandar directamente. Pero ¿qué pasa? Me parece muy práctico que previo a iniciar una demanda en la cual aún posiblemente no tenemos un dictamen definitivo, es bueno entrar a conciliar, porque con base en las valoraciones iniciales que se le hace a esa persona, podemos determinar una posibilidad de cómo va a quedar esa persona o una posible incapacidad definitiva. Entonces lo que se hace es que se cita audiencia de conciliación donde quien también entra, y se me pasó por alto, entra también la aseguradora. La aseguradora entra a ser llamada dentro de esa etapa de conciliación para efectos de que se logre conciliar el monto de los perjuicios. ¿Cómo se realiza esa conciliación? Lógicamente se le solicita el poder a la persona con el croquis, con las pruebas, si ya le hicieron informe de medicina legal mucho mejor, porque eso la vamos a aportar aquí, y vamos a hacer una tasación inicial de los perjuicios. Es claro, mis estudiantes abogados, que al comienzo es muy complicado tasar de forma perfecta una tasación de perjuicios, porque hasta ahorita no sabemos si vamos a una incapacidad definitiva. Cuando son lesiones siempre complejas, el paciente va a tener que pasar por operaciones, por tratamientos. Entonces inicialmente con eso podemos dar una posible monto de indemnización, pero no de forma clara. Pero aún así lo intentamos. Citamos audiencia de conciliación a la aseguradora, al propietario, a la empresa afiliadora que tiene afiliado el vehículo de servicio público y al propietario, ¿sí? Ellos son los que entran a ser parte de esta etapa de conciliación para esos eventos. Recuerden que hay que dejar que el proceso penal avance, pero también el proceso civil, por ser un procedimiento un poco más rápido que el penal, se maneja mejor dinámica para poder instaurar el proceso de responsabilidad civil extracontractual. Entonces lo que aconsejo es, inicien la solicitud de audiencia de conciliación prejudicial. Si no se logra conciliar, pues ya se pasaría a la demanda de responsabilidad civil extracontractual, en la cual vamos a establecer el monto de los perjuicios, los daños que se han ocasionado. No voy a hablar de las formalidades propias de la demanda. Quiero que sepan cómo es la parte inicial para iniciar un proceso de responsabilidad civil extracontractual, que es muy importante para que cuando llegue un cliente a nuestra oficina sepamos cómo es el procedimiento inicial para eso. Si no logramos conciliar, pasamos una etapa. Lógicamente, cuando vayamos a la demanda, es claro que debemos de tener una posible ya dictamen médico legal de forma definitiva, o en su defecto, si no lo tenemos, apoyarnos a través
de un dictamen a través de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, ¿sí? O algún dictamen el cual establezca que ese juramento estimatorio que vamos a hacer dentro de la demanda del monto de los perjuicios es claro con el dictamen, ¿sí? Porque si no logramos determinar esa situación a través de forma clara del dictamen, no va a ser posible que nuestra indemnización salga avante. Entonces, mis estudiantes abogados, quería hablarles de esa situación porque hay mucha confusión frente a eso. Hay unos que se van solamente por el asunto penal y descuidan de que hay que citar audiencia de conciliación, hay que presentar la demanda si no se llega a conciliar. No voy a hablar, ciudadanía y estudiantes, de la reclamación que cuando hay aseguradora que tenga la responsabilidad, que tenga seguro extracontractual, se puede hacer la reclamación directa. No voy a hablar, lo voy a hacer en otro video, porque eso también lleva unos requisitos. El Código de Comercio establece unos tiempos para responder sobre esa reclamación y objetarla de forma fundada. Por tanto, no voy a hablar, solamente quiero que aprendan, establezcan bien el procedimiento, que es Fiscalía y audiencia de conciliación prejudicial. En caso de que no, pasemos a la demanda, pero siempre manteniendo en la Fiscalía lo que es la parte de exámenes médico-legales, los cuales resultan muy importantes para que ese dictamen determine la incapacidad definitiva. Entonces espero, mis muchachos, que sea de gran ayuda esta información para todos ustedes. Muchas gracias.